¿Y si tu voz ya está grabada? ¿En el informe de otro? Y tú aún no lo sabes. En una instalación subterránea se encendieron las luces. Solas. Los generadores zumban. Hay calor. Todo en perfecto orden. Y la entrada estaba sellada con hormigón. Para siempre. Los documentos clasificados desaparecieron de los archivos. Los testigos fueron dispersados por todo el país. No querían que esto saliera a la luz. Pero la señal volvió a emitirse. Estable. Rutinaria. Como si allí dentro todo fuera normal. Como si estuvieran esperando precisamente a ti. Y entonces abres la puerta. Sobre la mesa hay té, todavía caliente. En el registro hay una anotación del pasado. Reciente. La radio crepita. Al otro lado responde un ingeniero que no debería existir. Y en el pasillo ya se escuchan pasos. Y ahora vas a conocer la verdad. Dicen que hay llamadas después de las cuales la vida se divide en antes y después. Mijaíl Sokolov recibió una de ellas un jueves, cuando el crepúsculo temprano de Moscú ya se espesaba al otro lado de la ventana de su despacho, y sobre el tablero de dibujo yacían los planos inacabados de una nueva línea de metro que ningún pasajero vería jamás. Deslizaba el lápiz sobre el papel milimetrado, calculando el ángulo de inclinación del túnel, cuando la puerta se entreabrió sin llamar. Vera Petrovna, la secretaria que tras largos años en una oficina de diseño cerrada, había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Asomó la cabeza por la rendija y pronunció una sola frase. Llamaban de aquella organización. Ni siquiera levantó la vista. Dejó el lápiz en el borde del tablero. Se quitó lentamente los anteojos. Limpió los cristales con el filo de la camisa. Los dedos le temblaban levemente, pero lo achacó al cansancio, o al frío de la habitación, o a cualquier otra mentira en la que resulta más fácil creer que admitir la verdad. El miedo se te mete en la piel mucho antes de que sepas exactamente a qué le temes. Vera Petrovna ya había desaparecido. La puerta se cerró en silencio, como si nunca hubiera estado allí. El teléfono interior sonó sobre la mesa, un timbre breve e insistente. Descolgó el auricular y escuchó la voz que siempre le helaba la sangre entre los omóplatos. El coronel Zuev hablaba sin saludos, sin pausas, sin entonación, como un locutor leyendo un parte de bajas. Mañana, las 9, entrada de servicio, pasaporte, pase, sin preguntas. A la familia una coartada, duración desconocida. Quiso responder algo, pero la línea se cortó con un chasquido seco. Sostuvo el auricular pegado a la oreja unos instantes más, escuchando los tonos. Luego lo depositó y miró sus manos. Ya no temblaban. Extraño. Normalmente, después de las llamadas de Zuev, hacía falta tiempo para calmar el temblor interior. Pero ahora las manos estaban quietas, demasiado quietas, como las de alguien que ya ha tomado una decisión, aunque todavía no sabe cuál. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Abajo, en la calle, brillaban las farolas. La gente se apresuraba a casa, alguien fumaba en el portal, alguien esperaba el trolebús. Un otoño moscovita de lo más corriente. Una tarde de lo más corriente. Pero él sabía, para él esta tarde era la última normal. Mañana comenzaría algo distinto, algo que no podría contarle a su mujer. Algo en lo que ni siquiera podría pensar en voz alta. Volvió al escritorio, sacó del cajón inferior una vieja carpeta con el sello de Alto Secreto. Dentro había esquemas de instalaciones que había proyectado durante los últimos 15 años. Búnkeres, puestos de mando subterráneos, túneles que se adentraban en profundidades donde incluso el aire se vuelve diferente. Pasaba las páginas intentando adivinar a dónde lo enviarían esta vez.
¿Los Urales? ¿Siberia? ¿O de nuevo bajo Moscú? A esos laberintos donde hasta las paredes carecen de nombre. Pero ningún plano le daba la respuesta. Ninguna instalación le parecía lo bastante importante como para que Zuev llamara en persona. Habitualmente las órdenes llegaban a través de mensajeros. Habitualmente daban al menos un día para prepararse. Pero ahora en la voz del coronel había algo nuevo. No solo autoridad, no solo la fría seguridad de quien está acostumbrado a dar órdenes. No. Esta vez había escuchado algo que jamás había oído en la voz de Zuev. Miedo. Cerró la carpeta, la devolvió al cajón y lo cerró con llave. Luego sacó del bolsillo de la chaqueta un paquete de cigarrillos y encendió uno junto a la ventana, sin abrir el respiradero. El humo ascendía lentamente hacia el techo, disolviéndose en la luz apagada del flexo. Contempló su reflejo en el cristal oscuro, borroso, casi espectral. Y por primera vez en todos sus años de servicio pensó, ¿y si regreso siendo otro? ¿O si no regreso en absoluto? Moscú lo recibe con lluvia. No el aguacero alegre del verano, sino la lluvia otoñal, gris, fina, de esa que te cala hasta los huesos sin que te des cuenta. Las gotas resbalan por los cristales del coche, difuminan los contornos de los edificios, convierten la ciudad en una mancha de acuarela. Sokolov mira por la ventana y piensa que apenas 24 horas atrás estaba sentado en su cálido despacho, revisando informes rutinarios y planeando las vacaciones. Y ahora va camino de la sede, y en el estómago le crece un frío que no sabe cómo explicar. El conductor guarda silencio todo el trayecto. Ni siquiera pone la radio. Solo los limpiaparabrisas chirrían monótonos, marcando el tiempo. Intenta recordar lo que le dijo el general por teléfono, pero las palabras se desdibujan como esos edificios al otro lado de la ventana. Solo una frase permanece nítida. Esté preparado para lo inesperado, mayor. Y la voz del general sonaba extraña. No severa, no oficial, cansada, casi asustada. El coche se detiene ante la entrada de servicio. Muros altos, ventanas estrechas, piedra gris que parece haber absorbido todos los secretos de las últimas décadas. El mayor sale, levanta el cuello del abrigo y avanza hacia las puertas. A su espalda se cierra la portezuela, el motor se apaga y solo queda el rumor de la lluvia. Y el silencio, tan denso que dan ganas de volverse. Dentro lo recibe un teniente con un rostro en el que no hay nada escrito. Ni curiosidad, ni cortesía. Solo la máscara del servicio. Asiente sin saludar y lo conduce por pasillos que huelen a linóleo viejo y a algo metálico. Sokolov lo sigue, cuenta los giros, memoriza las puertas, aunque sabe que es inútil. Aquí no te pierdes por accidente. Aquí te pierdes solo si alguien quiere que te pierdas. Primer control. Documentos. El teniente entrega la carpeta al oficial de guardia. Este compara la foto con el rostro, estampa el sello, la devuelve en silencio, sin preguntas, sin miradas. Sokolov siente cómo la tensión aumenta, como si el aire se volviera más espeso con cada paso hacia el interior del edificio. Segundo control. Aquí ya hay detector de metales, y el teniente le pide que vacíe los bolsillos. Sokolov saca las llaves, el encendedor, la pitillera, el reloj. Lo deposita todo en una bandeja de plástico. El oficial examina los objetos como si los viera por primera vez, aunque seguramente ha revisado miles iguales. Luego asiente y él pasa por el arco. Un pitido. El cinturón. Se quita el cinturón, vuelve a pasar. Silencio. Recoge sus cosas, pero la sensación de haber quedado desnudo permanece. Tercer puesto. Aquí ya hay un oficial de mayor rango,
con charreteras de teniente coronel y una mirada que parece atravesarte hasta los huesos. Toma la documentación de Sokolov. La examina durante un buen rato. Luego descuelga el teléfono interior. Marca un número. Dice algo breve. Escucha la respuesta. Cuelga. Lo observa un segundo más, como si estuviera resolviendo algo importante. Luego le hace un gesto al teniente. Puede pasar. El ascensor. Viejo, con una puerta de reja que chirría al cerrarse. El teniente pulsa un botón sin número, y la cabina da una sacudida antes de comenzar a descender. Sokolov sigue la aguja sobre la puerta. -1, -2, -3. La aguja se detiene, pero el ascensor sigue bajando. Unos segundos más. Luego un tirón brusco, y las puertas se abren. El pasillo aquí es distinto. No hay linóleo, sino hormigón. No hay luz amarilla, sino un blanco frío de tubos fluorescentes. Huele a humedad y a algo químico. El teniente avanza. Sokolov lo sigue, y cada paso resuena como si no caminaran por un pasillo, sino por el fondo de un pozo. Al fondo del pasillo hay una puerta, tapizada en cuero, con una placa sin nombre. Solo el número del despacho. El teniente llama, espera, abre. Dentro hay una oficina que parece amueblada en los albores de la Guerra Fría y que desde entonces no ha cambiado nada. Una mesa pesada, estanterías, un retrato en la pared, un mapa de la Unión Soviética. Y detrás de la mesa, el coronel Zuev. Se levanta cuando entra Sokolov y le tiende la mano. El apretón es firme, pero la palma está fría. Zuev es mayor de lo que parecía por el teléfono. Sienes plateadas, profundas arrugas junto a los ojos, pero la mirada aguda y atenta. Con un gesto lo invita a sentarse, y el teniente se retira cerrando la puerta sin hacer ruido. Zuev se sienta, saca una carpeta del cajón. Sokolov ve una franja roja en diagonal. Máximo secreto, de importancia especial. El coronel la deja sobre la mesa, pero no la abre. Observa a Sokolov largo rato, como si estuviera decidiendo si vale la pena decir lo que tenía pensado. Mayor, ¿sabe usted por qué lo han llamado? La voz de Zuev es tranquila, pero cargada de ese cansancio que tienen quienes han guardado secretos demasiado pesados durante demasiado tiempo. Sokolov niega con la cabeza. No, camarada coronel. Solo me dijeron que me presentara de inmediato. Zuev asiente, abre la carpeta. Dentro hay hojas amarillentas, fotografías, esquemas. Saca una foto y la coloca frente a Sokolov. Una imagen en blanco y negro. La entrada a un túnel, paredes de hormigón, una verja metálica. Al fondo, montañas, bosque, cielo gris. Objeto 825. Urales, 300 metros de profundidad. Construido a principios de los 60 como puesto de mando de reserva. Autonomía de varios años. Generadores, sistemas de soporte vital, almacenes, compartimentos habitables. Todo lo necesario para sobrevivir a una guerra y seguir gobernando el país, aunque en la superficie no quedara más que ceniza. Zuev saca otra fotografía. Un grupo de hombres con monos de trabajo, cascos y linternas. Rostros serios, pero serenos. Una brigada de trabajadores cualquiera. A mediados de mayo, en el ocaso del deshielo de Khrushchev, una inspección rutinaria. Varias docenas de obreros, 3 ingenieros. Bajaron de madrugada. Mantenían contacto cada hora. Al mediodía, el último parte. Todo en orden. Seguimos según lo previsto. Luego, silencio. Sokolov mira la fotografía, esos rostros, y siente un frío que le sube por la espalda. Zuev continúa sin levantar los ojos. Esperaron hasta la noche. Luego, enviaron un segundo grupo. Varios soldados de las fuerzas especiales. Los mejores, entrenados, conocían el objeto.
Estaban preparados para cualquier cosa. Bajaron al anochecer. Mantuvieron el contacto hasta medianoche. Luego se cortó. Y esta vez solo regresaron 3. Suev guarda silencio, saca un cigarrillo y lo enciende. El humo asciende hacia el techo en lentos anillos. Sokolov espera sin atreverse a preguntar. Uno de los 3 enloqueció al primer día. Gritaba que seguían ahí dentro, que oía sus voces, que lo llamaban para que volviera. Lo ingresaron en una institución especial. Los otros 2 no dijeron nada durante una semana. Solo se sentaban y miraban la pared. Luego, uno de ellos habló. Dijo una sola cosa. Allí abajo el tiempo no funciona bien. Nada más. Sin detalles, sin explicaciones. Solo esa frase. Un mes después se ahorcó. Suev apagó el cigarrillo y miró a Sokolov. En sus ojos había tal peso que el mayor sintió cómo se le cerraba la garganta. Sellaron el objeto con hormigón. Todas las entradas, todos los túneles. A los testigos los dispersaron por distintos rincones del país. Los documentos fueron destruidos. Oficialmente hubo un accidente, un derrumbe. Todos murieron. Tema cerrado. Durante muchos años nadie volvió a mencionarlo. El coronel sacó otro documento de la carpeta. Sokolov vio tablas, gráficos, una serie de indicadores. Pero a finales de los 70 instalaron nuevos sensores, sísmicos, térmicos, de radiación. Solo para control, para confirmar que todo estaba muerto. Y los sensores detectaron actividad. Las luces encendidas, los generadores en marcha, una señal en el canal de radio. Sokolov sintió que se le secaba la boca. Es imposible. Tantos años. Nadie podría haber sobrevivido allí dentro. Suev se levantó, fue hasta el armario y sacó un magnetófono. Viejo, de bobinas. Lo puso sobre la mesa y lo encendió. La cinta comenzó a girar, a sisear, y del altavoz brotó una voz. Objeto 825. Parte. Ingeniero Larín. Todos los sistemas en orden. Generadores al 70%. Reservas de combustible suficientes. El personal está bien. Todo según lo previsto. La voz era tranquila, metódica. Un parte de servicio ordinario. Pero había algo extraño en ella. Las pausas entre las palabras eran un poco más largas de lo necesario. Como si el hombre hablara mientras escuchaba algo más. Suev apagó el magnetófono. Miró a Sokolov. Esta grabación se hizo hace unos días. El ingeniero Larín murió oficialmente aquel día de mayo, en el ocaso del deshielo. Tenía poco más de 30 años. Ahora debería rondar los 50. Si es que sigue vivo. Sokolov guardó silencio. Las palabras se le habían quedado atascadas en algún lugar de la garganta. Suev volvió a sentarse y entrelazó las manos sobre la mesa. Su misión es sencilla, mayor. Bajar. Averiguar qué ocurre. Si hay alguien ahí dentro, sacarlo. Si no lo hay, sellar el objeto definitivamente. Máximo un día en el interior. El grupo de apoyo estará arriba. Contacto cada hora. Todo claro. Todo según el protocolo. Le tendió la carpeta a Sokolov. Este la tomó, sintiendo el peso no del papel, sino de lo que se ocultaba detrás de esas palabras. El vuelo sale mañana de madrugada. El equipo estará en el lugar. ¿Preguntas? Sokolov quería preguntar por qué él, por qué no los de operaciones especiales, por qué alguien tenía que bajar ahí después de lo ocurrido. Pero en cambio, sacudió la cabeza. Sin preguntas, camarada coronel. Suev asintió, se levantó, volvió a tenderle la mano. El apretón fue igual de frío. Buena suerte, mayor. Y recuerde, máximo un día. Sokolov salió del despacho, y la puerta se cerró tras él con un chasquido sordo. El teniente ya esperaba en el pasillo,
y lo condujo en silencio de vuelta al ascensor. Subieron sin decir palabra, y Sokolov pensaba en la voz de la grabación, en las pausas entre las palabras, en cómo Larín decía «todo en orden», como si leyera de un papel, o como si alguien estuviera a su lado, escuchando. Cuando salió a la calle, la lluvia ya había cesado, pero el cielo seguía gris, pesado, y el aire olía a asfalto mojado y a algo más. Algo que Sokolov no sabría nombrar, pero que lo hacía volverse, como si alguien caminara detrás de él. Se sentó en el coche, colocó la carpeta sobre las rodillas y miró por la ventanilla. Moscú pasaba flotando, borrosa y ajena, y en su cabeza daba vueltas un único pensamiento. Si Larín estaba vivo, ¿por qué no había intentado salir en todos esos años? Y si estaba muerto, ¿quién enviaba esos informes? El coche giró hacia el anillo de los jardines, y de pronto Sokolov volvió a escuchar aquella voz en su memoria. Todo en orden. Una pausa. Como si Larín estuviera escuchando algo. O a alguien. Como si supiera que su grabación sería oída algún día. Y esperara. Dicen que hay lugares que no olvidan. Lugares donde el tiempo se ha detenido como en ámbar, conservando algo vivo en su interior. Aunque por todas las leyes de la naturaleza, solo debería reinar el vacío y el silencio. El objeto 825 era exactamente ese tipo de lugar. Abandonado, sellado con hormigón, borrado de todos los documentos oficiales. Pero cuando Sokolov recibió la misión, comprendió que alguien había decidido que era hora de abrir esa tumba. El grupo se reunió en pocos días. El coronel Suev, canoso, con un rostro como tallado en piedra. Un hombre que había visto suficiente para no sorprenderse ya de nada. El radiotelegrafista Kuznetsov, joven y nervioso, comprobando el equipo constantemente, como si temiera que lo fallara en el momento crítico. El electricista Pavlov, un tipo robusto con un cigarrillo eterno entre los labios, que miraba todo con una sonrisa de quien guarda un secreto. Y la médica Lebedeva, una mujer de mediana edad con ojos cansados y manos de cirujana, acostumbradas a la sangre. Nadie preguntó para qué iban allí. Las preguntas no eran bienvenidas en asuntos como ese. El vuelo a Sverdlovsk transcurrió en silencio. Sokolov estaba sentado junto a la ventanilla, observando cómo bajo el ala del avión se extendían bosques interminables, surcados por ríos que parecían venas oscuras. En algún lugar de esa espesura se perdía el objeto del que incluso en los archivos secretos quedaban apenas unas pocas líneas. El resto había sido destruido o enterrado tan profundo que ya era imposible encontrarlo. En Sverdlovsk los esperaba un Mi-8 sin marcas de identificación. El helicóptero era viejo y desvencijado, con manchas de aceite en el fuselaje. Los pilotos, dos hombres con monos raídos, no se presentaron ni hicieron una sola pregunta. Solo asintieron, señalando la escotilla abierta. Sokolov lo entendió. Esos hombres ya habían transportado antes a quienes no debían existir en los informes oficiales. El helicóptero despegó, y el bosque bajo ellos se convirtió en una alfombra verde que se extendía hasta el horizonte. Suev sacó un mapa, no uno topográfico corriente, sino uno antiguo, con anotaciones a mano, como si lo hubieran dibujado a toda prisa, intentando recordar lo que no podía ponerse por escrito. Lo desplegó sobre las rodillas, y Sokolov notó que en un punto había un espacio en blanco, rodeado con lápiz, sin nombre, sin coordenadas. Solo un número, 825. El coronel levantó la vista y cruzó la mirada con cada miembro del grupo. Escuchen con atención, no lo repetiré. Su voz era uniforme, casi indiferente, pero tenía algo de acero.
Aterrizamos a varios kilómetros del objeto, el resto a pie. La radio funciona solo hasta cierta profundidad, después solo comunicación por cable. Pavlov, tú respondes de la línea. Si se corta, quedamos ciegos y sordos. Lebedeva, el botiquín siempre contigo. Kuznetsov, mantén el contacto con el helicóptero hasta el final. Sokolov, tú vas conmigo. Dobló el mapa y lo guardó en el bolsillo del pecho. Una cosa más. Los pilotos se van en exactamente 24 horas, aunque nosotros no hayamos salido. El silencio en la cabina se volvió más denso. Lebedeva apretó los labios. Pavlov apagó el cigarrillo. Kuznetsov se ajustó los auriculares nerviosamente. ¿Alguna pregunta?, dijo Suev. Nadie respondió. El helicóptero comenzó a descender, y Sokolov vio abajo un pequeño claro rodeado por una pared de árboles. El lugar parecía normal, pero algo en él no encajaba. La hierba demasiado uniforme, los bordes demasiado precisos. Como si alguien hubiera recortado ese círculo entre los árboles a propósito. Aterrizaron. Las aspas aún giraban levantando polvo y hojas secas cuando el grupo saltó a tierra. El piloto asomó la cabeza por la cabina y le gritó algo a Suev. El coronel asintió. Señaló el reloj. El piloto respondió con el mismo gesto, y el helicóptero se elevó, disolviéndose en el cielo. Y entonces llegó el silencio. No el silencio habitual del bosque, donde susurran las hojas, cantan los pájaros y chirrían los grillos en algún rincón. No, era un silencio muerto, opresivo, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Sokolov miró a su alrededor. Ni un solo sonido, ni siquiera viento, aunque los árboles eran altos y sus copas deberían haber crujido. ¿Dónde están los pájaros?, preguntó Lebedeva, casi en un susurro. Suev no respondió. Ya caminaba hacia el borde del claro, donde comenzaba el sendero. Los demás lo siguieron. El bosque los recibió como una muralla. Los árboles crecían tan juntos que entre ellos apenas pasaba la luz. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de agujas viejas que amortiguaban los pasos. Sokolov caminaba detrás de Suev, sintiendo cómo con cada metro el aire se hacía más pesado, como si descendieran bajo el agua. Pavlov iba al final, mirando atrás de vez en cuando, como comprobando que nadie más lo seguía. El silencio no cedía. Avanzaba con ellos, los envolvía, se metía en los oídos y hacía que el propio aliento sonara demasiado fuerte. Sokolov se sorprendió pensando que el bosque no solo callaba, escuchaba, observaba, esperaba. Suev se detuvo y sacó la brújula. La aguja temblaba, como si no pudiera encontrar el norte. El coronel golpeó el cristal, pero la aguja siguió oscilando. La guardó. Sacó la pistola de la funda, una Makarov, vieja pero bien cuidada. Metió bala. El chasquido del cerrojo sonó como un disparo en aquel silencio muerto. Y Sokolov comprendió. Habían cruzado el punto sin retorno. Caminaron durante mucho tiempo. Aquí el tiempo parecía fluir de otra manera, dilatándose y contrayéndose sin orden. Sokolov no podía saber cuánto había pasado hasta que, al frente, apareció un claro. No era un prado ni un río, sino simplemente un lugar donde los árboles se habían retirado, como si temieran acercarse demasiado. Y allí, en medio de ese vacío, estaba el objeto 825. Una entrada de hormigón encajada en la ladera de una colina, casi completamente cubierta de tierra y musgo. Unas puertas de acero macizas, oxidadas, con la pintura descascarada. Sobre ellas, una inscripción desvaída, apenas legible. Objeto 825. Entrada prohibida. Y debajo, en letras más pequeñas, los infractores serán fusilados. Suev se acercó y apoyó la mano en la puerta.
El metal estaba frío, casi helado, aunque el día era cálido. Sacó un manojo de llaves, viejas y pesadas, con números grabados en las etiquetas. Este objeto fue sellado a finales de los 80, murmuró Kuznetsov. ¿Cómo tiene usted una llave? Zuev no respondió. Introdujo la llave en la cerradura y giró. El mecanismo cedió con una facilidad inquietante, como si lo hubieran engrasado hace poco. Demasiada facilidad para una puerta que llevaba décadas sellada. El coronel empujó. La puerta no se movió. Empujó con más fuerza, cargando con el hombro. Nada. Pavlov, ayúdame. El electricista se acercó y los dos se echaron contra el metal. La puerta comenzó a ceder lentamente, chirriando como si despertara de un largo sueño. Y de repente se detuvo, inmovilizada a mitad de camino, dejando una rendija estrecha por la que se coló un frío que olía a humedad, a aceite de máquinas y a algo más. Algo pesado, olvidado, que llevaba tiempo pudriéndose en la oscuridad. Zuev alumbró el interior con la linterna. El haz arrancó de las tinieblas un pasillo de hormigón que descendía hacia las profundidades. Las paredes estaban cubiertas de condensación, el suelo encharcado. En algún lugar del fondo goteaba agua. «Alguien abrió desde dentro», dijo el coronel, casi para sí mismo. Y en ese instante la puerta se estremeció, sola, como si alguien la hubiera empujado desde el otro lado. Lenta, casi suavemente, cedió hacia adelante, abriendo el paso. Lebedeva retrocedió un paso. Pavlov se quedó inmóvil con el cigarrillo en la mano. Kuznetsov aferró la radio. Y Zuev miraba la oscuridad en silencio. Porque allí dentro, en las profundidades del pasillo, donde la luz de la linterna ya no llegaba, algo se movía. La puerta se cerró de golpe con un sonido como si alguien hubiera deslizado la palma por el metal desde afuera y lo hubiera soltado. No era el viento, no era el azar, era un acto deliberado. Sokolov se volvió, pero el pasillo ya había engullido la entrada. La oscuridad formaba una pared sólida, como si la hubieran vertido en el espacio y dejado cuajar. Las linternas apenas atravesaban la penumbra húmeda, iluminando paredes de hormigón cubiertas de regueros aceitosos. El olor golpeó de inmediato, dulzón y putrefacto, con un regusto a descomposición que se depositaba en la lengua y obligaba a respirar a medias. «Huele como si algo hubiera muerto hace tiempo, pero no del todo», murmuró Pavlov, apretándose la manga contra la cara. «Materia orgánica», respondió él lacónicamente, aunque su voz sonaba insegura. «Moho, quizás roedores». Ana callaba. Caminaba detrás con la linterna apuntando al suelo, y parecía que le preocupaba menos lo que había delante que lo que había quedado atrás. Su respiración era regular, pero demasiado controlada, como la de alguien que se obliga a no entrar en pánico. El pasillo se extendía hacia adelante, hundiéndose en la oscuridad, y con cada paso el aire se volvía más denso, como si no avanzaran hacia el interior del objeto, sino hacia las entrañas de algo vivo. Las paredes se estrechaban imperceptiblemente, pero la sensación de presión crecía. Sokolov se detuvo y levantó la mano. Señal de alto. Silencio. Y entonces, en algún lugar del fondo, muy al frente, se encendió la luz. No fue un destello. No fue un parpadeo. Solo un clic. Y el pasillo se iluminó con una luz fría y uniforme, como si alguien hubiera accionado un interruptor justo en el momento en que entraron. Él bajó lentamente la mano y apretó la mandíbula. «Esto no es automático», dijo Pavlov en voz baja. «Los sistemas automáticos no funcionan así». «Lo sé». Avanzaron, y ahora la luz estaba delante como una invitación.
El pasillo los conducía en línea recta, sin curvas ni bifurcaciones, y eso era incorrecto. Los objetos de ese tipo siempre se construían con rutas de escape, con laberintos. Pero aquí solo había un camino. Uno. El hormigón bajo los pies estaba seco, pero en las paredes aparecían manchas húmedas, y en el aire comenzó a percibirse un nuevo sonido. Un zumbido profundo y constante, bajo, casi imperceptible, pero que se sentía en el pecho. Diésel. Funcionaba en algún lugar más abajo, estable y regular, como si el objeto no estuviera simplemente activo, sino alimentándose. Generadores, dijo Sokolov, deteniéndose a escuchar. A plena potencia. ¿De dónde viene el combustible? Ana habló por primera vez desde que la puerta se había cerrado. Aquí no debería haber nada con vida desde hace décadas. Él no respondió. Sabía que ella tenía razón, pero saberlo no explicaba nada. El pasillo terminaba en una cámara de esclusa, una puerta de acero maciza, hermética, con una gruesa junta de goma perimetral. En la pared contigua, un panel de control, antiguo pero limpio, como si lo hubieran fregado recientemente. Él pasó el dedo por la superficie. Ni polvo ni óxido. Es protección contra radiación, dijo Pavlov, examinando el marcado de la puerta. Y contra amenazas biológicas. ¿Qué demonios hacían aquí? Él no respondió. Ya había accionado la palanca. El mecanismo cobró vida con un suave silbido. La lámpara sobre la puerta cambió despacio de rojo a amarillo, luego a verde. La puerta comenzó a subir lentamente, con un chirrido forzado, como si llevara mucho tiempo sin abrirse, o al contrario, como si la hubieran abierto demasiadas veces. Al otro lado de la esclusa había otro mundo, seco, cálido. La iluminación funcionaba, uniforme, blanca, sin parpadeos. Cajas de suministros alineadas a lo largo de las paredes, cuidadosamente etiquetadas. El suelo estaba limpio. El aire olía a aceite de máquinas y a algo metálico, pero no a podredumbre. Era un lugar que alguien mantenía en orden. Ana entró despacio, mirando alrededor. Su mirada se detuvo en la pared de la izquierda. Allí, trazada con tiza fresca, había una flecha. Debajo, una inscripción. Sala de control 200-M. Es reciente, dijo en voz baja. Muy reciente. Él se acercó y tocó la tiza con el dedo. Se deshizo fácilmente, dejando una marca blanca en la piel. Alguien estuvo aquí hace poco. O sigue aquí, añadió Pavlov. Siguieron la flecha. El pasillo tras la esclusa era más ancho, más alto, y la iluminación lo hacía casi acogedor, de no ser por la sensación de que detrás de cada puerta algo los observaba. Pavlov se detuvo junto a una de las paredes, sacó un marcador del bolsillo y trazó una cruz. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sokolov. ¿Marcas?, respondió Pavlov. El plano del objeto no coincide con lo que percibo. Vamos recto, pero tengo la sensación de que ya hemos girado varias veces. Quiso contradecirle, pero no pudo. Pavlov tenía razón. El objeto no solo desorientaba, alteraba la percepción del espacio. Siguieron avanzando, y con cada paso, el rumor de los diésel se hacía más intenso, como si se acercaran al corazón del complejo. Las paredes fueron cambiando. El hormigón cedió paso al metal, luego de nuevo al hormigón, pero de un tono distinto. Las puertas aparecían con más frecuencia, todas cerradas, todas marcadas con letras cirílicas y números que no explicaban nada. Y entonces oyeron la voz, uniforme, repetitiva, como una grabación, pero sonando como si fuera en tiempo real. Central de control, el objeto es estable. Central de control, el objeto es estable. Procedía de detrás de una puerta al frente, maciza, de acero, con un ojo de buey circular en el centro. Sokolov
Se acercó despacio y miró hacia adentro. La sala estaba iluminada. Frente al panel de control había una figura sentada, de espaldas a la puerta, inmóvil. La voz seguía sonando, pero los labios de la figura no se movían. Central de control. El objeto es estable. Ana retrocedió un paso. Su respiración se aceleró. Sokolov, susurró. Eso no es una grabación. Él lo sabía. Veía cómo la figura, lenta, muy lentamente, comenzaba a girar la cabeza. Sokolov se quedó paralizado en el umbral de la central de control. Dentro ardía la luz. Fría, uniforme, como en un quirófano. Los instrumentos parpadeaban con indicadores verdes. Los ventiladores zumbaban monótonamente, como si el trabajo aquí nunca hubiera cesado. Pasó la palma despacio por el panel de mandos. Estaba caliente. El metal guardaba el calor de unas manos humanas. Sobre la mesa había un cuaderno de tapas gastadas. Junto a él, un bolígrafo con el capuchón quitado. Y un vaso común y corriente con té. Sobre él ascendía un tenue hilo de vapor, apenas visible bajo la luz fría de los fluorescentes. Se inclinó. El vapor era real. El té estaba caliente. Alguien había estado aquí hacía un minuto, quizás menos. Tomó el cuaderno y lo abrió por la última página. La letra era regular, cuidadosa, la de alguien acostumbrado a rellenar documentos según el reglamento. La entrada decía: 15 de mayo de 1964, 14 horas 20 minutos. Revisión del sistema de refrigeración del reactor. Indicadores dentro de la norma. Firma: Ingeniero Larín. Miró su reloj. Principios de otoño. Finales de los 70. Década y media. Dejó el cuaderno en su sitio con cuidado, procurando no tocar el vaso. El vapor seguía subiendo. Imposible. Era imposible. Un documento del pasado, pero el té del presente. Como si alguien lo hubiera preparado aquí y ahora, lo hubiera dejado sobre la mesa y hubiera salido al pasillo un momento. Pero ese alguien, según la anotación, debería haberlo hecho hacía más de 15 años. Lebedeva permanecía en el umbral, sin atreverse a entrar. Tenía el rostro pálido, los labios apretados. Miraba el vaso, luego los instrumentos, luego de nuevo el vaso. Por fin habló, en voz baja, eligiendo las palabras con cautela. Una anomalía temporal, posiblemente un campo artificial. Lo dijo como si temiera que sus palabras pudieran materializar algo aún más terrible. Quizás el experimento se fue de las manos. Quizás crearon una zona donde el tiempo fluye de otra manera. O donde no fluye en absoluto. Suev callaba. Estaba apoyado contra la pared, con el arma lista, mirando el pasillo. Su respiración era regular, pero los dedos habían palidecido ligeramente sobre la culata. Escuchaba cada sonido, cada crujido, cada eco de sus propios pasos rebotando en las paredes de hormigón. Y entonces, la radio cobró vida. Primero un chasquido, luego un siseo, luego una voz viva, de hombre, irritada, cansada. ¿Quién está ahí? Respondan. ¿Quién ha entrado en la central de control? Se quedó inmóvil. Lebedeva se aferró al borde de la mesa. Suev levantó despacio la radio hasta sus labios y pulsó el botón de transmisión. Su voz era tranquila, casi indiferente. Grupo Meridian. Capitán Suev. ¿Con quién hablo? Pausa. Larga. Demasiado larga. Luego de nuevo la voz, ahora con un tono de perplejidad. Larín. Ingeniero Larín. ¿Qué grupo? Las comunicaciones solo han fallado medio día, y de repente aparecen ustedes. ¿Quién los envió? Sintió un frío que le recorría la espalda. Miró el cuaderno, luego la radio, luego a Lebedeva. Ella negó lentamente con la cabeza. No, esto no puede ser. Suev siguió hablando, su voz se mantenía serena, pero en sus ojos apareció algo nuevo. Miedo. Miedo verdadero, primordial. Camarada Larín,
Indique su posición actual. Estoy en el laboratorio. Nivel inferior. ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué están en la central? ¿Quién les dio permiso? Nivel inferior. Lebedeva abrió la boca, pero no pronunció ni una palabra. Él tomó despacio la radio de las manos de Suev y la acercó a sus labios. Su voz temblaba. Camarada Larín, ¿qué fecha es hoy? 15 de mayo. 1964. ¿Están locos? Apagó la radio. El silencio cayó sobre la central de control, pesado y aplastante como el agua. Miraba el vaso. El vapor ya no ascendía. El té se había enfriado. Habían hablado con un muerto. Con un hombre que, según su tiempo, había muerto hacía más de 15 años. Pero para él, solo había pasado mediodía. Suev se llevó un dedo a los labios. Sus ojos se entornaron. Giró lentamente la cabeza hacia el pasillo. Escuchó. Luego se inclinó hacia él y susurró, casi sin voz. «Saben que estamos aquí». Y en ese mismo instante, en el pasillo sonó un ruido. Pasos. Lentos, acompasados, pesados. Alguien caminaba sobre el suelo de hormigón. Alguien que había estado allí todo ese tiempo. Escuchando. Esperando. Los pasos se acercaban. El sector residencial los recibió con un silencio demasiado perfecto, demasiado geométricamente exacto para ser natural. El pasillo se extendía en línea recta, como trazado con regla, y las puertas estaban dispuestas con una simetría tan impecable que la vista empezaba a doler de tanta perfección. Los números en las puertas, cifras blancas sobre fondo verde, se sucedían en orden, sin saltos, sin errores. Orden de cuartel, medido al milímetro. Kuznetsov empujó la primera puerta y se abrió sin el menor ruido, como si las bisagras las hubieran engrasado el día anterior. Dentro había una habitación para dos. Dos catres tendidos con precisión reglamentaria. Las sábanas tan tirantes que se podría rebotar una moneda. En la pared, un retrato de Yrushov, todavía sin descolgar, todavía sin reemplazar. Sobre la mesilla entre las camas había un ejemplar del Pravda, doblado en 4 con esmero. Sokolov lo tomó y lo desplegó. 6 de mayo, en los albores de los 60. El titular prometía un futuro luminoso del comunismo para el 80. En el rincón de la habitación había 2 armarios abiertos de par en par. Dentro colgaban uniformes limpios, planchados, listos para ser usados. Las camisas blanqueaban en la penumbra como fantasmas. Aquello no era un búnker, era un museo, una reserva del tiempo, conservada en hormigón. La siguiente habitación era igual. Y la siguiente. En todas partes, ese orden muerto, esa quietud tensa de una vida que nunca llegó a comenzar, o que se cortó de golpe. Zuyev pasó la mano por el respaldo de una silla. Ni una mota de polvo. Casi 3 décadas bajo tierra. Y aquello estaba más limpio que cualquier apartamento de Moscú. En una de las habitaciones algo no encajaba. Kuznetsov lo oyó primero. Se detuvo ante la puerta y levantó el brazo, obligando a los demás a callar. Al otro lado se escuchaba un sonido tenue, casi imperceptible. Un roce. Como si alguien se revolviera en la cama intentando acomodarse. El chirrido de muelles viejos, soviéticos, que siempre chirriaban. Después, silencio otra vez. Se miraron unos a otros. Kuznetsov bajó despacio la mano hacia la pistolera y soltó el cierre. Sokolov levantó el subfusil. Zuyev avanzó un paso y empujó la puerta. La habitación estaba vacía, pero la cama de la litera izquierda estaba revuelta. La sábana hecha un bulto, la manta colgando hasta el suelo. La almohada guardaba una huella, profunda, nítida, como si alguien acabara de levantarse. Zuyev se acercó, extendió la mano y tocó la sábana. Estaba caliente.
Retiró los dedos como si se hubiera quemado. Debajo de la cama había unas botas, militares, de cuero rígido, con señales evidentes de uso reciente. Las puntas desgastadas, el talón rosado. Las habían quitado hace poco. Muy poco. Nadie dijo una palabra. La habitación olía a sudor y tabaco. Un olor vivo, humano, que no podía haber sobrevivido tantos años. Salieron al pasillo, y la puerta se cerró tras ellos con un chasquido suave. El comedor estaba al fondo del sector. Una sala amplia con mesas largas y bancos atornillados al suelo. En las paredes colgaban carteles. Rostros alegres de obreros, banderas rojas, consignas al trabajo. En un rincón había una barra de reparto y detrás, la cocina. Y allí también estaba ese olor. A comida recién hecha. Sobre las mesas había platos, de aluminio, reglamentarios, con restos de gachas de trigo sarraceno y carne en conserva. Los tenedores estaban al lado, sin lavar. En uno de los platos quedaba un trozo de carne a medias, fibroso, grisáceo, pero claramente fresco. No había moscas. No había olor a podredumbre. Sokolov se acercó a la cocina y acercó la palma con cuidado a los fogones. Caliente. No tibio. Caliente. Como si el fuego se hubiera apagado hacía apenas un momento. En el caso que había sobre la placa, el agua aún borboteaba, en silencio, casi sin ruido, pero hervía. El vapor subía en un hilo fino hacia el techo. Kuznetsov se giró hacia la salida, dio un paso al pasillo y gritó, fuerte, con voz de mando, el eco rebotando contra las paredes de hormigón. ¿Hay alguien ahí? ¡Respondan! Silencio. Largo, espeso, como alquitrán. Y entonces, pasos. Rápidos, múltiples, como si un grupo entero echara a correr de golpe. El retumbar de botas sobre el hormigón, sordo y apresurado. Corrían en algún lugar por encima, en un pasillo paralelo, quizás un piso más arriba. El sonido se acercaba, crecía, se hacía más intenso, y de pronto cambió de dirección bruscamente. No corrían hacia ellos, corrían huyendo de ellos. El estruendo se fue apagando en las profundidades del complejo, disolviéndose en el laberinto de corredores, y el silencio volvió a cerrarse. Sokolov desplegó el plano sobre la mesa, sujetando las esquinas con los platos. Su dedo recorrió las líneas. Se detuvo en las bifurcaciones. Descendió. Aquí el sector residencial. Aquí el comedor. Aquí la escalera, estrecha, empinada, que bajaba al nivel inferior. Allí abajo, en el plano, había estancias sin nombre, solo códigos. L1, L2, MZ3. Y una inscripción a mano en tinta roja. Acceso restringido. Solo personal del grupo A. Zuyev miró a Sokolov. Luego miró la escalera. «Larín está ahí abajo», dijo en voz baja. «Si sigue vivo, está ahí». El descenso era tan estrecho que había que bajar de uno en uno, con el subfusil pegado al pecho. Los peldaños eran metálicos, enrejados, y bajo ellos se abría la oscuridad. Las linternas arrancaban fragmentos de la penumbra, barandillas oxidadas, pintura desconchada en las paredes, números en las puertas. Nivel -2, nivel -3. El aire se volvía más frío con cada tramo. No simplemente más fresco, más frío, como si no estuvieran descendiendo hacia las entrañas de la tierra, sino hacia algún otro lugar donde las leyes habituales no regían. En el nivel inferior el corredor era distinto. No había números en las puertas, solo placas. Laboratorio número 1. Investigación biológica. Sala de máquinas. Prohibida la entrada. Zona experimental. Acceso estrictamente restringido. Zuyev se detuvo ante la última puerta. Era maciza, de acero, con una rueda giratoria en lugar de manilla. Y allí, en el umbral mismo,
La temperatura caía tan bruscamente que se podía ver el propio aliento. Nubes blancas de vapor quedaban suspendidas en el aire y se disolvían despacio. La puerta estaba entreabierta, solo un poco, una rendija del ancho de un dedo, y por esa rendija se filtraba luz, azul, fría, antinatural. Esa luz no existía en los búnkeres soviéticos de principios de los 60. Esa luz no existía en ningún sitio. Dicen que las puertas más peligrosas no son las que llevan a otro lugar, sino las que llevan a otro tiempo. El laboratorio los recibió con blancura, no la esterilidad aséptica de los complejos científicos modernos. No, era la blancura de viejos paneles esmaltados, cubiertos por una fina capa de polvo y olvido. Los aparatos se apilaban a lo largo de las paredes, sus cuadrantes mirando a ninguna parte con ojos muertos. Pero en el centro de la sala se alzaba algo que no encajaba en ninguna clasificación conocida. La estructura recordaba a un astrolabio gigantesco, sacado de una novela de ciencia ficción. Un armazón metálico, en cuyo interior giraban anillos concéntricos, varios, difíciles de contar, porque se movían a distintas velocidades, creando una ilusión óptica de infinitud. Sensores sobresalían de la construcción en ángulos imposibles. Cables serpenteaban por el suelo hasta los generadores junto a las paredes. Y ese resplandor, azulado, pulsante, como el latido del corazón de un fantasma. Pavlov sacó su brújula, un viejo artilugio militar que nunca le había fallado. La acercó a la estructura, y la aguja enloqueció. Giró como una hélice, incapaz de encontrar el norte. Retrocedió un paso, luego otro. La aguja seguía dando vueltas. Campo magnético. Su voz temblaba, de una intensidad increíble. Esto no debería ser posible con estos generadores. Lebedeva se aproximó al aparato. Su curiosidad científica venció al miedo. Estudiaba las lecturas de los instrumentos que aún funcionaban, alimentados por alguna fuente desconocida. Sus dedos se deslizaban sobre los botones sin llegar a tocarlos, como si temiera despertar a un monstruo dormido. Teóricamente, comenzó ella con la voz de quien siente cómo sus certezas se resquebrajan. Un campo magnético intenso puede curvar el espacio-tiempo. Einstein lo intuía, pero para eso haría falta la energía de una estrella. A mediados de los 60 no teníamos esa tecnología. Maldita sea, ni siquiera la tenemos ahora. Pero alguien sí la tenía, murmuró Suev, sin apartar los ojos de los anillos giratorios. Sokolov encontró un diario sobre la mesa del operador, un cuaderno grueso de tapas duras, las páginas cubiertas de una letra pequeña y ordenada. Hojeó las primeras anotaciones. Mediciones rutinarias, calibraciones, pruebas iniciales. Luego la escritura se volvía cada vez más apresurada. «Escuchad esto», leyó en voz alta, y con cada línea su voz se hacía más tenue. Primer experimento. Desviación cronométrica, 0,2 segundos. Segundo experimento, 1,7. Tercero, varios segundos. Iban aumentando la potencia. Pasó la página. Octavo experimento. Desviación. Varios minutos. El operador Kuznetsov permaneció dentro del campo un tiempo breve según los relojes externos. Según su propia percepción, casi el doble. ¿Se queja de mareos y...? Sokolov se detuvo en seco. Y de haber oído su propia voz, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Pavlov se acercó, mirando por encima de su hombro. ¿Y después? Un 10º experimento. El técnico Morozov. Poco tiempo según los relojes externos. Sokolov levantó los ojos lentamente del cuaderno. Afirmaba haber pasado 2 días dentro. Decía que intentaba salir, pero la puerta siempre lo devolvía al laboratorio.
que comía de la máquina expendedora, dormía en el suelo, y cada vez que despertaba, los relojes marcaban exactamente la misma hora. El silencio se asentó sobre la sala, roto únicamente por el zumbido acompasado de la instalación y el suave crepitar de los instrumentos. Lebedeva tomó el diario de manos de Sokolov y lo hojeó hasta las últimas anotaciones. Su rostro se había vuelto pálido. Mediados de mayo, leyó. La instalación ha entrado en modo autónomo. Los intentos de apagado no producen resultado. El campo se expande. Ya no abarca solo la cámara central, sino toda la sala. Registramos anomalías en todo el recinto. Alguien se vio a sí mismo en el pasillo del tercer piso, aunque en ese momento estaba en el comedor. Los relojes en distintas habitaciones muestran horas diferentes. Nosotros... Su voz se quebró. Ya no podemos abandonar el edificio. Un bucle temporal, exhaló Sokolov. Dios mío, crearon un bucle temporal, y ahora mantiene atrapado todo este lugar. Por eso encontramos cuerpos en distintos estados de descomposición. Por eso Larín apareció de la nada. Todos están atascados. Reviven los mismos momentos una y otra vez. Intentan escapar. Mueren. Y vuelven al principio. En el pasillo sonaron pasos, nítidos, acompasados, absolutamente reales. Los cuatro se quedaron inmóviles, mirando la puerta. Los pasos se acercaban. La puerta se abrió. En el umbral estaba Larín, vivo, tangible, con el rostro agotado y profundas ojeras. Su mono de trabajo estaba manchado de aceite de máquina. En la mano apretaba un manojo de llaves. Parpadeó al ver a los desconocidos en el laboratorio. Luego, esbozó una sonrisa cansada. Por fin, su voz era ronca, como la de alguien que lleva mucho tiempo sin beber. Pensé que la ayuda nunca llegaría. ¿Cuánto llevamos aquí encerrados? ¿Un par de días? ¿Más? Suev dio un paso al frente, despacio, como si temiera ahuyentar una visión. ¿Camarada Larín? Sí, soy yo. ¿Son del ministerio? ¿O del comité? Entró en el laboratorio y lanzó una mirada a la instalación. Este maldito artilugio se nos fue de las manos. Intentamos apagarlo, pero no responde a ninguna orden. ¿Hoy es sábado? ¿Mediados de mayo? Camarada Larín, dijo Suev con cautela, eligiendo cada palabra. No es mediados de mayo. ¿El día siguiente? Un destello de esperanza cruzó los ojos del ingeniero. ¿Entonces el campo ha empezado a debilitarse? Estamos a finales de los 70, dijo Suev. Han pasado 15 años. Larín se quedó paralizado. Las llaves cayeron de su mano y tintinearon contra el suelo de hormigón. Se volvió lentamente hacia la instalación, luego de nuevo hacia Suev. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Al fin susurró. Eso es imposible. Ayer mismo lanzamos la prueba final. ¿Cómo puede? La instalación distorsionó el tiempo, dijo Lebedeva en voz baja. Para usted pasó un día. Para el mundo exterior, 15 años. Larín se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaron. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. Mi mujer, mi hija, era tan pequeña. Ahora ya es mayor. Nadie respondió. ¿Qué se le dice a alguien que ha perdido 15 años en una sola noche? Al fin, Larín levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero la mirada era firme. Hay que apagar la instalación. Ahora mismo. Si sigue funcionando, el campo sigue activo. La anomalía no para de crecer. Sé cómo detenerla. Existe un protocolo de emergencia. Desconexión física del circuito. Pero hacen falta 2 personas. Una en el generador, otra en el relé central.
Le ayudaremos, dijo Pavlov. Larín asintió y se puso en pie. Se dirigió al panel de control, y en ese instante, los anillos de la instalación se aceleraron bruscamente. El resplandor a su lado se intensificó hasta volverse casi cegador. Las agujas de los instrumentos se dispararon hacia la zona roja. En algún lugar dentro de la estructura, algo comenzó a aullar. Un zumbido creciente como una sirena de alarma aérea. «¿Qué está pasando?», gritó Sokolov por encima del estruendo. Lebedeva miraba las lecturas con el rostro tan blanco como las paredes del laboratorio. «Está reaccionando», susurró, aunque sus palabras se ahogaron en el rugido de la máquina. «Dios mío, nos ha oído». Los anillos giraban cada vez más deprisa, fundiéndose en una neblina metálica continua, y en el centro de ese torbellino, el espacio comenzó a distorsionarse. Cuando las agujas de todos los instrumentos golpearon simultáneamente la zona roja, Larín comprendió que algo había salido muy mal. No simplemente una desviación de los cálculos, no simplemente un exceso de los límites previstos. Algo se había roto de manera fundamental en la propia naturaleza de lo que estaba ocurriendo. La instalación rugía como una bestia herida. Un sonido grave y vibrante que penetraba hasta los huesos y hacía rechinar los dientes por la resonancia. Pavlov se movía frenéticamente entre los paneles, sus dedos volando sobre los botones con desesperación. «¡La potencia no baja!», gritó, intentando imponerse al bramido de la máquina. «El sistema no responde a las órdenes». Larín se abalanzó sobre el panel principal. Las luces rojas parpadeaban tan rápido que se fundían en un resplandor carmesí continuo. Tiró del interruptor de corte de emergencia. Nada. Otra vez. Nada. La palanca giraba en su mano como un juguete inútil, sin resistencia. «Corten la alimentación», gritó. «Todos los circuitos. Ahora». Suev ya corría hacia el panel de reserva. Lebedeva desconectaba los sistemas auxiliares uno tras otro, pero la instalación seguía funcionando. Es más, las lecturas aumentaban. El campo magnético se expandía, se condensaba, se volvía casi tangible. El aire del laboratorio había cambiado. Se había vuelto denso, pesado. Cada respiración exigía un esfuerzo, como si la atmósfera se espesara, transformándose en algo distinto. Y entonces llegó el golpe. No fue un sonido, no fue una explosión, ni siquiera un destello de luz. Fue una compresión física del espacio, súbita, brutal, absoluta, como si una mano gigantesca hubiera aferrado el laboratorio y lo hubiera estrujado en su puño. El aire salió disparado de los pulmones. Un dolor agudo atravesó los tímpanos. Y un instante después, la expansión. Brusca, como una bocanada de aire tras una larga asfixia. Los cuerpos salieron despedidos al suelo. Larín golpeó el hombro contra el borde de una mesa y rodó por el hormigón. El mundo giraba. Los oídos le zumbaban. Alguien tosía cerca. Se ahogaba. ¿Pavlov? ¿Suev? Luego llegó el silencio, absoluto, ensordecedor. La instalación había enmudecido. No zumbaba, no vibraba, ni siquiera el murmullo habitual de la ventilación. Solo el silencio y ese olor extraño, rancio, que impregnaba el aire. Larín se incorporó lentamente sobre las rodillas. Le daba vueltas la cabeza. Manchas de colores flotaban ante sus ojos. Parpadeó, intentando enfocar la mirada. La luz parpadeó y se apagó. La oscuridad cubrió el laboratorio como una manta pesada. Alguien gimió en un rincón. Se oyeron pasos arrastrados. Alguien intentaba levantarse. ¿Todos vivos?, preguntó Suev con voz ronca. «Aquí», respondió Lebedeva. Le temblaba la voz. «¿Pavlov?» «Aquí». «¿Larín?» Silencio. «Larín», repitió Suev, más alto. Nada. La luz volvió, de golpe, sin aviso. Las lámparas se encendieron,
inundando la sala con un resplandor blanco y frío. Y entonces lo vieron. El laboratorio había cambiado. No, había envejecido, como si entre el golpe y ese instante no hubieran pasado segundos, sino décadas. Las paredes estaban cubiertas de óxido, no manchas aisladas, una capa marrón continua, corroída por la humedad y el tiempo. El moho se había extendido por los rincones en volutas negras y verdosas, cubriendo el techo con una gruesa costra. El suelo de hormigón estaba agrietado, y de las grietas brotaba una hierba gris y rígida. La instalación parecía llevar años abandonada. El revestimiento había cedido, dejando al descubierto una armazón oxidada. Los cables colgaban como tripas podridas. Los paneles de control estaban destrozados, las pantallas rotas, los botones arrancados. Polvo, polvo por todas partes. Una capa gruesa sobre cada superficie, sobre las mesas, sobre el suelo, sobre los restos del equipo. El polvo que solo se acumula durante años, muchos años. ¿Qué? Comenzó Pavlov y se detuvo. Suev se incorporó despacio. Su ropa estaba cubierta de polvo. En el codo se extendía una mancha oscura de sangre. Recorrió la sala con la mirada, y en su rostro se reflejó una incomprensión que fue deslizándose hacia el horror. Él, dijo. ¿Dónde está? Se miraron entre sí. Pavlov estaba junto a la pared del fondo. Lebedeva, frente al panel destrozado. Suev, en el centro. A tres los veían. El cuarto no estaba. Estaba aquí, dijo Lebedeva despacio. Hace un momento. Lo vi. Estaba junto al panel de control. ¿Y si subió? Aventuró Pavlov, sin convicción. ¿Cuándo? Preguntó Suev con brusquedad. Estuvimos inconscientes, como mucho, 1 minuto. No había luz. La puerta chirría. Lo habríamos oído. Callaron. Porque no había explicación. No podía haberse ido. No habría tenido tiempo. Pero no estaba. Suev se acercó a la mesa de trabajo, o lo que quedaba de ella. El tablero había cedido por el centro. El diario de registro yacía en el borde. La cubierta de moho, las páginas pegadas por la humedad. Lo abrió con cuidado. Las páginas crujían bajo sus dedos, amenazando con deshacerse. Las últimas anotaciones estaban escritas con su letra, con su mano. Pero era imposible, porque el papel había amarilleado, la tinta estaba desvaída y los bordes de las páginas se habían convertido en polvo. Y entonces vio la última entrada, nueva, fresca, hecha claramente hace poco, porque la tinta aún no estaba del todo seca. 24 de marzo, noche cerrada. Se ha producido una descarga. La harina ha desaparecido. El sistema no se apaga. La brújula indica personas. Después venía una línea borrosa. No era tinta, era sangre, oscura, casi negra. Se extendía a lo largo de toda la página y terminaba en gotas en el borde de la mesa. Déjame ver, exigió Lebedeva con voz ronca. Suev le tendió el diario. Ella escudriñó la anotación. Sus labios se movían como si intentara leer algo entre líneas. Luego cerró la cubierta de golpe. No fuimos nosotros, dijo. No pudimos ser nosotros. Pero la letra... Lo sé. Su voz se quebró en un grito. Lo veo, pero no escribimos esto. Pavlov sacó la brújula. Le temblaban las manos. La aguja giraba en círculos, incapaz de encontrar una dirección. Daba vueltas, se sacudía, se detenía. Volvía a lanzarse en una danza enloquecida. El campo sigue activo, susurró. Todavía funciona, solo que, de otra manera. Tenemos que salir de aquí, dijo Suev. Arriba, hacia la salida. Se dirigieron hacia la puerta, pesada, de acero, que ahora colgaba de una sola bisagra, cubierta de óxido tan denso que apenas se adivinaba el metal debajo. Suev la empujó.
La puerta chirrió, desprendiendo cascotes de herrumbre, y se abrió lentamente. El corredor al otro lado los recibió con oscuridad. No la simple ausencia de luz, una oscuridad densa y viscosa que parecía tener forma física. Las lámparas no ardían. La iluminación de emergencia no funcionaba. Solo la débil claridad del laboratorio penetraba los primeros metros del pasillo, arrancando de las tinieblas algunos detalles. Las paredes estaban agrietadas. Las tuberías del techo habían reventado y colgaban como huesos rotos. El agua goteaba desde algún lugar arriba, acumulándose en charcos en el suelo. Agua fría y negra con olor a podredumbre y metal. ¿Alguien tiene una linterna?, preguntó Lebedeva. Suev sacó del bolsillo una pequeña linterna. El haz de luz era débil, pero algo era algo. Lo apuntó hacia adelante. El corredor se prolongaba en la oscuridad, perdiéndose en la lejanía. Las paredes estaban cubiertas de las mismas volutas de moho, la misma costra de óxido. Avanzaron despacio. Cada paso resonaba en eco. El agua chapoteaba bajo sus botas. En algún lugar más adentro, algo goteaba. Acompasado, metódico, como el tic-tac de un reloj. ¿Cuánto tiempo estuvimos inconscientes?, preguntó Pavlov. 1 minuto, quizás 2, respondió Suev. Entonces, ¿cómo es posible? Nadie respondió, porque no había respuesta. O sí la había, pero era tan descabellada que pronunciarla en voz alta significaba admitir que todo lo que sabían sobre la realidad había dejado de funcionar. La escalera hacia arriba estaba en el mismo estado. Los peldaños agrietados, la barandilla corroída hasta los huesos. Subieron con cuidado, comprobando cada escalón, temiendo que el hormigón se desmoronara bajo sus pies. En la primera planta era aún peor. Ventanas reventadas. Los cristales yacían en el suelo hechos añicos, cubiertos de polvo. El viento recorría los pasillos, arrastrando olor a nieve y a algo más, a algo muerto. Lebedeva se detuvo. Miraba por una de las ventanas, hacia la oscuridad al otro lado. Tenía el rostro pálido, los labios apretados en una línea fina. Nos hemos desplazado, dijo en voz baja. En el tiempo. Nos hemos desplazado en el tiempo. ¿Hacia adelante?, preguntó Pavlov. ¿Cuánto? No lo sé. Negó con la cabeza. No lo sé. Pero si estamos en el futuro, ¿dónde está todo el mundo? Pavlov señaló el pasillo vacío con un gesto amplio. ¿Dónde están los guardias? Los otros científicos. ¿Dónde está alguien? El silencio era la respuesta. El vacío era la respuesta. Llegaron al comedor. La puerta estaba abierta. Suev apuntó el haz de la linterna hacia adentro y se quedó paralizado. Las mesas seguían en su sitio. Las sillas estaban colocadas alrededor. Pero no había comida. En lugar de platos y cubiertos, sobre las mesas había huesos. Huesos humanos. Muchos. Cráneos, costillas, fémures, vértebras. Esparcidos por las mesas, amontonados en los rincones, desperdigados por el suelo. Algunos estaban limpios, blanqueados por el tiempo. Otros aún conservaban restos de tejido, seco, ennegrecido, pegado al hueso. Y las paredes. Las paredes estaban arañadas. Surcos profundos que bajaban de arriba a abajo, cruzándose entre sí, formando un patrón caótico de desesperación. Los arañazos iban del suelo al techo. Alguien había arañado esas paredes con las manos, con las uñas, durante mucho tiempo, con desesperación, como si intentara rasgar la propia realidad para escapar de ella. Lebedeva sollozó y se dio la vuelta. Pavlov se dejó caer lentamente de rodillas. Suev permanecía inmóvil, mirando los huesos, y el haz de su linterna temblaba, arrancando de la oscuridad nuevos detalles de la pesadilla en la que habían caído.
y en algún lugar, en las profundidades del objeto muerto, algo crujió. Apenas audible, casi imperceptible, pero lo bastante alto para que todos lo oyeran. No estaban solos. La nota descansaba en las manos de Sokolov, como una maldición hecha papel. La letra del ingeniero Mijailov temblaba. Las letras se extendían por la hoja amarillenta como grietas en el hielo. Finales de la primavera del 64. Solo unas pocas líneas, pero cada palabra estaba empapada de desesperación. Quedamos 7. El tiempo fluye de manera extraña. Si encontráis este lugar, no entréis al laboratorio. Aquí habita la muerte. Sokolov levantó lentamente la mirada hacia los restos desperdigados por el pasillo. 7. Los había encontrado a todos. Uno yacía junto a la pared, otro había quedado detenido en mitad del corredor, como si hubiera tropezado y nunca se hubiera levantado. Los cuerpos hacía tiempo que se habían convertido en momias, desecados por la extraña atmósfera del lugar, pero sus posturas lo decían todo. Pánico, locura, que la muerte no había llegado de golpe. Pavlov se agachó junto a uno de los esqueletos y levantó con cuidado un jirón de tela podrida, lo que en otro tiempo fue el mono de un ingeniero. En el pecho aún podía distinguirse un apellido desvaído: Kravtsov, uno de los que habían bajado aquí a principios de los 60 y nunca habían vuelto a la superficie. «No desaparecieron», dijo Pavlov en voz baja, y su voz sonó extrañamente apagada en el silencio muerto del pasillo. Simplemente se deshicieron en el tiempo. Suev se estremeció. Estaba un poco más atrás, apretando el fusil contra el pecho, con la mirada saltando de un esqueleto a otro. Parecía temer que los muertos fueran a levantarse en cualquier momento. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque por su cara se veía que ya lo había entendido. «El tiempo aquí no fluye de forma lineal», respondió Sokolov, doblando la nota y guardándola en el bolsillo interior. «Pudieron pasar aquí días, semanas, meses, mientras arriba transcurrían solo unas horas. O al revés. No lo sabemos. Pero el resultado es el mismo». Señaló el pasillo sembrado de restos con un gesto amplio. «Todos murieron aquí. Y nadie supo cómo». Marina avanzó un paso. Su linterna arrancó de la oscuridad un vano al fondo del pasillo. Allí comenzaba el sector residencial, el lugar donde en otro tiempo dormían, comían e intentaban mantener algún remedo de vida normal las personas encerradas en ese sarcófago de hormigón. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo, y en su voz no había miedo, solo una determinación fría. «La esclusa está más adelante. Si nos quedamos aquí, repetiremos su destino». Sokolov asintió. Tenía razón. Cada segundo que pasaban en ese lugar aumentaba las posibilidades de no salir nunca. Avanzaron por el sector residencial y con cada paso, el panorama se volvía más sombrío. Las habitaciones estaban destrozadas, literas volcadas, colchones desgarrados, como si alguien hubiera buscado algo en su interior. En las paredes, arañazos, surcos profundos dejados por las uñas. Alguien había intentado escribir palabras, pero solo quedaban garabatos sin sentido. En una de las habitaciones, Pavlov tropezó con una mesa cubierta de manchas resecas. Al lado había un bisturí. Médico, limpio, demasiado limpio para ese lugar. «Se estaban volviendo locos», susurró Suev, contemplando el caos. «Poco a poco, pero sin remedio». «No poco a poco», lo corrigió Sokolov. «El tiempo aquí se aceleraba. Para ellos pudieron pasar años. Años de aislamiento total, sin esperanza, sin contacto con el mundo exterior. Años en los que el único interlocutor era la propia locura». Marina se detuvo ante la puerta de la sala de control.
estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba una luz tenue. La iluminación de emergencia seguía funcionando. Empujó la hoja, y ésta se abrió con un chirrido lastimero. La sala de control los recibió con el caos. Paneles destrozados, cables arrancados, fragmentos de cristal y restos de instrumentos desperdigados por el suelo. Alguien había destruido metódicamente todo lo que pudiera servir para comunicarse con la superficie. O simplemente había descargado su furia sobre objetos inanimados. Pero lo que más llamaba la atención era la inscripción en la pared. Letras enormes e irregulares, trazadas con algo oscuro, con sangre, seca, casi negra, pero aún legible. «No hay salida», Suev maldijo entre dientes. Pavlov se acercó en silencio, acercó la linterna. La sustancia, si es que podía llamarse así, había penetrado en el hormigón. Alguien lo había escrito creyendo cada letra. «La esclusa debería estar detrás de la siguiente puerta», dijo Marina, ignorando la inscripción. Si los planos son correctos. Atravesaron la sala de control y se encontraron ante una maciza puerta de acero. La esclusa, la última barrera entre ellos y el corredor que llevaba a la escalera, a la salida. Sokolov se acercó al panel de control. Muerto. Los indicadores no brillaban. Los botones no respondían. Intentó girar la palanca de emergencia, pero no se dio ni 1 milímetro. Sin alimentación, constató Pavlov, revisando los cables. La línea está cortada en algún punto superior. Hay que conectar el sistema manualmente. ¿La sala de máquinas?, preguntó Sokolov. La sala de máquinas. El camino llevó varios minutos, pero cada uno se extendía como 1 hora. Los corredores se volvían más estrechos, el aire más denso. Parecía que el propio objeto resistía sus intentos de escapar. La sala de máquinas los recibió con un rugido. Un único diésel seguía funcionando, zumbando con esfuerzo en la oscuridad. Los demás llevaban tiempo apagados, cubiertos de óxido y polvo. Pavlov se acercó al cuadro de distribución, estudió el esquema y comenzó a accionar los interruptores. Las chispas saltaban bajo sus manos, pero no retrocedía. Ya casi, un poco más, un clic. El zumbido se intensificó. En algún lugar de las profundidades del objeto, los relés cobraron vida, y la energía comenzó a fluir por los cables muertos. Las lámparas del corredor parpadearon y se encendieron. «¡Listo!», exhaló Pavlov. Alimentación restaurada en los corredores. Corrieron de vuelta hacia la esclusa. Ahora el panel de control brillaba con una tenue luz verde. Sokolov pulsó el botón. El mecanismo zumbó y siseó, pero la puerta no se movió. «¿Qué?». Marina se arrodilló y examinó el borde inferior de la hoja. Allí, en la ranura, asomaba un cable roto. «Rotura», dijo. «El mecanismo recibe alimentación, pero el actuador no responde». «¿Cuánto tiempo necesitas para arreglarlo?», preguntó Suev, y en su voz sonó por primera vez el pánico. «Minutos, quizás más». «No tenemos minutos». Desde la oscuridad del corredor por el que habían venido llegó un sonido. Suave, casi imperceptible. Un roce. Pasos. Muchos pasos. Sokolov se giró lentamente. Su linterna arrancó de la penumbra unas figuras. Decenas de figuras. Personas con monos de trabajo, demacradas, con mejillas hundidas y ojos vacíos. Avanzaban en silencio, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Sus rostros eran pálidos, casi grises, la piel tirante sobre los huesos. Algunos cojeaban, algunos arrastraban los pies, pero todos avanzaban, hacia la esclusa, hacia los vivos. «¿Quiénes son?», susurró Suev, levantando el arma. Sokolov no respondió de inmediato. Observaba aquellos rostros, intentando comprender.
Eran demasiado reales para ser alucinaciones, pero demasiado muertos para estar vivos. Otra capa del tiempo, dijo al fin, atrapados aquí, entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente. Las figuras se detuvieron, todas a la vez, inmóviles mirando al grupo, y en ese silencio Sokolov escuchó algo más, un susurro, suave, apenas perceptible, pero que helaba la sangre. No os vayáis, quedaos con nosotros, para siempre. Y entonces echaron a correr, no caminando, no con paso lento. Se lanzaron hacia adelante como bestias, con los rostros distorsionados y los brazos extendidos. Decenas de muertos precipitándose por el corredor con un único propósito: impedir que los vivos escaparan. «¡Marina, rápido!», gritó Sokolov, vaciando el cargador contra la multitud. Las balas atravesaban las figuras sin causarles daño. Las sombras no se detenían. Marina trabajaba febrilmente con el cable. Los dedos le temblaban, pero no se rendía. Pavlov y Suev abrieron fuego intentando ganar aunque fueran unos segundos. «¡Listo!», gritó Marina, y el mecanismo de la esclusa rugió. La puerta comenzó a subir, despacio, desesperadamente despacio, centímetro a centímetro. «¡Vamos!». Sokolov agarró a Marina del brazo y la empujó por la ranura. Pavlov se coló detrás. Suev fue el último. Se volvió. Las sombras estaban a un paso de él. Sus manos ya se extendían hacia él, dedos fríos y huesudos rozando casi su chaqueta. «Suev», bramó Sokolov. La puerta subió un poco más, y Suev saltó. El metal gemía bajo sus palmas mientras se deslizaban bajo la esclusa que ascendía, uno tras otro, a toda prisa, torpes como animales huyendo de una trampa. Sokolov rodó primero al otro lado, luego Vasiliev, después Ignatiev, y solo Suev se detuvo un instante, como si dudara si valía la pena abandonar aquel lugar. Pero la puerta seguía subiendo, lenta e inexorable, y el mayor se coló de un tirón en el último momento, cuando el hueco apenas alcanzaba la mitad de la altura de un hombre. A sus espaldas resonó un golpe, sordo, brutal, como si alguien se hubiera arrojado con todo su cuerpo contra el metal desde el otro lado. Luego otro, y otro más. Sokolov se volvió y vio cómo la hoja temblaba bajo los impactos, cómo se extendían abolladuras por su superficie, como si puños invisibles amasaran el acero, igual que arcilla. La esclusa volvió a abrirse, no suavemente, no por orden, a sacudidas, chirriando, como si la forzaran desde dentro. Correr, solo correr. El corredor parecía interminable, aunque recordaba que desde la esclusa hasta la salida no había más que unas pocas decenas de pasos. Pero ahora cada paso costaba como avanzar por un líquido espeso. El aire oponía resistencia. Las paredes parecían inclinarse y estrechar el paso. A sus espaldas crecía el chirrido, metal contra metal, el chillido de las bisagras, y algo más, algo peor, el sonido de la respiración, pesada, ronca, múltiple. El objeto no quería soltarlos. Se aferraba a ellos con manos invisibles, los arrastraba hacia atrás, les susurraba en la nuca con palabras sin palabras. Lo sentía en la piel, la certeza de que si se giraba, se vería a sí mismo de pie en el corredor, con los ojos vacíos y el brazo extendido. La luz del día les golpeó el rostro como una bofetada. Salieron en tropel al exterior, a la hierba, a la tierra, a la realidad, y durante unos instantes simplemente yacieron allí, jadeando un aire que olía a lluvia y a libertad. Cerró los ojos, sintiendo el sol calentándole los párpados, el viento revolviendo su cabello, el corazón latiendo en algún lugar de su garganta. Vivo. Estaba vivo. Estaban vivos. El helicóptero ya esperaba con los rotores girando en ralentí, y Suev, sin siquiera sacudirse el barro del uniforme,
le ladró al piloto. ¡Despegamos! ¡Ahora! Este no discutió. La máquina se elevó cuando Ignatiev aún trepaba por la escotilla, y él, mirando hacia abajo, vio el gris edificio del objeto, sus muros de hormigón, sus ventanas negras. Desde arriba parecía inofensivo, casi olvidado. Pero él sabía que dentro aún transcurrían días, semanas, años. A bordo reinaba el silencio, solo el rugido de las turbinas y el silbido del viento. Vasiliev fumaba, aunque en el helicóptero estaba prohibido. Ignatiev miraba el suelo. Suev escribía algo en un cuaderno sin levantar la vista. Maquinalmente, echó un vistazo a su reloj. La esfera marcaba 3 días desde el momento de la entrada. Frunció el ceño y se inclinó hacia Vasiliev. ¿Qué hora tienes? El otro miró el suyo. Casi un día. Bueno, quizás algo más. ¿Por qué? Le mostró su esfera en silencio. Vasiliev palideció. Se miraron, y en esa mirada había una comprensión compartida. El tiempo dentro tenía sus propias reglas. Habían perdido 2 días, sin más. Como si alguien los hubiera arrancado de sus vidas. En Sverdlovsk los alojaron en hoteles distintos, sin explicaciones, solo una orden. Recibió la llave de una habitación en el 4º piso, subió, se derrumbó sobre la cama e intentó dormir. No pudo. En su cabeza resonaba un zumbido, grave y monótono, como un generador funcionando en algún lugar lejano. Se tapó los oídos con las palmas, pero el sonido venía de dentro. La reunión fue convocada para la mañana siguiente. En el edificio del comité regional, en una sala sin ventanas, al fondo de una larga mesa, había generales con rostros tallados en piedra. Suev informó con precisión, sin emoción. El dispositivo creaba una anomalía temporal. Era posible desconectarlo, pero quien entrara para hacerlo corría el riesgo de quedarse atrapado para siempre. El tiempo allí se aceleraba. Los días se convertían en semanas. Las semanas, en años. Uno de los generales lo interrumpió. ¿Cuántas personas hay dentro? No se sabe con exactitud. Según los documentos, unas pocas. Pero nosotros vimos más. ¿Vivos? Suev guardó silencio. No en el sentido habitual. La decisión se tomó con rapidez. Destruir el objeto, volar los accesos, sellar con hormigón, quemar los documentos, dispersar a los miembros de la expedición por distintas regiones del país, sin registros, sin testigos. No pudo contenerse. Se levantó y golpeó la mesa con el puño. «Hay personas ahí dentro. No podemos simplemente enterrarlas vivas». Suev lo miró como si pudiera ver a través de él. Ya no son personas. Son reflejos. El eco de lo que alguna vez estuvo vivo. Pero hablaban, recordaban, repetían, como una grabadora. Viste sus ojos. Sabes que tengo razón. Se sentó. Las manos le temblaban. Lo sabía. Claro que lo sabía. Por la noche no pudo dormir. Yacía boca arriba, mirando el techo, escuchando el zumbido en su cabeza. Ya entrada la madrugada, estaba a punto de caer dormido cuando escuchó una voz. Suave, nítida, muy cerca. «Ayúdanos, por favor». Se incorporó de golpe, encendió la luz. La habitación estaba vacía. La puerta, cerrada con llave. La ventana cerrada. La voz se repitió. Esta vez la reconoció. La enfermera. La misma del comedor. «Ayúdanos. Seguimos aquí. Todavía estamos aquí». Se tapó los oídos con las palmas, pero la voz resonaba dentro de su cráneo, suave e insistente, como una plegaria. El bucle no los había soltado. Había salido con ellos. Moscú lo recibió con el frío de diciembre y la indiferencia de millones de rostros ajenos. Sokolov retomó su vida anterior. La oficina de proyectos, las reuniones, los planos de sistemas de ventilación para un nuevo complejo subterráneo en algún lugar de las afueras.
Los colegas no preguntaron nada sobre el viaje. Los superiores guardaron silencio. Todo siguió su curso, como si aquellas semanas en los Urales nunca hubieran existido. Pero por las noches se despertaba con el zumbido, grave, vibrante, que se le metía en los huesos. Los generadores diésel bajo tierra trabajaban sin pausa, y ese sonido lo perseguía en la oscuridad de su apartamento moscovita. Abría los ojos y durante unos instantes no sabía dónde estaba, en su cama o en la sala de control del objeto 825. El olor a aceite de máquinas flotaba en el aire con tanta nitidez que se levantaba, abría la ventana y respiraba el aire helado, intentando purgar de sus pulmones aquella pestilencia fantasmal. Durante meses aguantó. Trabajaba, comía, dormía a ratos, evitaba las conversaciones. A veces se sorprendía prestando atención a los pasos en el pasillo, preguntándose si serían aquellos pasos, acompasados e incesantes, que había escuchado en los túneles de hormigón. Una vez, en el metro, vio a una mujer con bata blanca y se quedó paralizado, aferrando la barra hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ella se volvió, un rostro desconocido, cansado e indiferente. No era Lebedeva, no era la enfermera del bucle. Suev llamó a finales de marzo. Su voz sonaba tranquila, casi rutinaria. El objeto está sellado, los accesos, volados con cargas dirigidas. Todo ha terminado. Él guardó silencio, con el auricular pegado a la oreja. ¿Me oye? Le oigo. Olvídelo. Es una orden, pero se lo pido también como persona. Olvídelo. El auricular chasqueó. Señal de corte. Dejó el teléfono y se sentó en el borde del sofá, mirando por la ventana. Afuera caía nieve húmeda, la última del año. Intentaba creerlo. Intentaba imaginar toneladas de hormigón y piedra cubriendo los pasillos. El silencio llegando por fin a la sala de control. Los generadores deteniéndose para siempre. No podía. Una semana después, llegó una carta. Un sobre sin remite. El matasellos borroso. La abrió en la cocina, junto a la ventana. Reconoció la letra de inmediato. Ordenada, precisa, de ingeniero. Larín. El texto era breve. El objeto no ha sido destruido. Los accesos están volados, pero la estructura está intacta. Los generadores funcionan. El bucle está activo. Encontré una entrada alternativa a través del conducto de ventilación número 7, sector noreste. Los vi a todos. Varias decenas de personas. Reviven sus últimos días una y otra vez. Intenté desconectar el dispositivo. No pude. Necesito un ingeniero de tu nivel. Adjunto las coordenadas. Esperaré en la entrada unos días. Solo tienes un intento. 1. Al pie. Cifras de latitud y longitud. Los bosques de los Urales, a cientos de kilómetros de la entrada principal. Releyó la carta varias veces. Luego sacó del cajón un mapa de los Urales y lo desplegó sobre la mesa. Las coordenadas señalaban un paraje remoto, lejos de carreteras y aldeas. Recorrió con el dedo las curvas de nivel, trazando mentalmente la ruta. Un par de días en tren, luego a pie por el bosque. Si Larín decía la verdad, el conducto debía llevar a la zona técnica del objeto, sorteando los accesos destruidos. Si Larín decía la verdad. Dobló el mapa y guardó la carta en el bolsillo. Pasó toda la noche sin dormir, sentado en el sillón, mirando la oscuridad. Podría haber llamado a Suev, entregar la carta, informar, pero sabía lo que ocurriría. Una nueva orden, nuevas explosiones, nuevas toneladas de hormigón. Y silencio. Un silencio oficial, documentado, bajo el cual los generadores seguirían funcionando. Era ingeniero. Toda su vida había resuelto problemas, eliminado fallos, reparado lo que se había roto. El objeto 825 era un fallo.
Enorme, monstruoso, incomprensible, pero un fallo. ¿Y si Larin tenía razón? Si el dispositivo podía desconectarse, entonces dejarlo en marcha significaba convertirse en cómplice. No por una orden, no por deber, sino por elección propia. El conocimiento lo hacía responsable. Al día siguiente pidió vacaciones. Su jefe se sorprendió. Nunca había pedido días libres fuera de lo previsto. Pero firmó la solicitud sin decir una palabra. En casa, sacó una vieja mochila militar, revisó la linterna, preparó el termo, las raciones, las pilas de repuesto, las herramientas. Los esquemas que guardaba en la memoria los trasladó al papel, trabajando hasta el amanecer. Antes de partir, escribió una carta breve a su madre. Nada concreto, solo unas líneas diciéndole que se ausentaba un tiempo, que todo estaba bien, que volvería pronto. No creía en lo último, pero lo escribió. El tren salió al caer la noche. Se sentó junto a la ventana y observó cómo Moscú se disolvía en la oscuridad, cediendo el paso a bosques y campos. Los demás pasajeros dormían o leían. Nadie le prestaba atención. Era un hombre corriente en un tren corriente, rumbo a un destino corriente. Solo la mochila bajo el asiento pesaba más de lo necesario. 2 días después, estaba al borde del bosque, mirando las coordenadas en su libreta. La nieve cubría el suelo con una capa densa. Los árboles se recortaban negros con sus troncos desnudos. Allá abajo, bajo tierra, los generadores seguían funcionando. Casi podía oír su zumbido. El pozo estaba exactamente donde Larin había indicado. Un antiguo tubo de ventilación, medio enterrado bajo la nieve y los arbustos. La reja metálica arrancada de cuajo, la entrada abierta como una boca negra. Al borde había una mochila, militar, desgastada. De Larin no había ni rastro. Se acercó y se agachó. La mochila estaba vacía. Junto a ella, huellas que se adentraban en el pozo. Recientes, de menos de un día. Encendió la linterna y miró hacia adentro. Un túnel estrecho descendía en ángulo pronunciado. Las paredes, hormigón desnudo, agrietado en algunos tramos. Desde abajo llegaba un zumbido, suave, casi imperceptible, pero dolorosamente familiar. Se ajustó las correas de la mochila y se adentró en la oscuridad. El descenso llevó más de 1 hora. El túnel serpenteaba, se estrechaba. A trechos había que arrastrarse. El aire se volvía más pesado, impregnado de aceite de máquina y humedad. El zumbido crecía. Lo reconocía. Generadores diésel. Los mismos que había visto en la sala de máquinas. Seguían funcionando. Todo ese tiempo habían seguido funcionando. El túnel lo llevó a una galería técnica. Techo bajo, tuberías a lo largo de las paredes, luces de emergencia mortecinas. Reconoció el lugar. Sector noreste, el pasillo de servicio por el que habían caminado el primer día. Solo que entonces había luz plena, y ahora únicamente los destellos rojos de los sistemas de emergencia. Avanzó despacio, escuchando. No había pasos, solo el zumbido y el silencio. La sala de control seguía en su sitio. La puerta, entreabierta. La empujó y se quedó inmóvil. Larin estaba sentado frente al panel, de espaldas a la puerta. Inmóvil. Las manos sobre el teclado, la cabeza ligeramente inclinada, como si se hubiera quedado dormido trabajando. ¿Larin? Ninguna respuesta. Se acercó y puso una mano en su hombro. Larin no se movió. El cuerpo estaba frío. Había muerto allí, solo, intentando apagar la instalación. Retrocedió y se apoyó contra la pared. Le temblaban las manos. Cerró los ojos. Se obligó a respirar con calma. Luego miró el panel. Las pantallas brillaban. Esquemas de sistemas, gráficas de consumo energético, estados de los generadores.
Todo funcionaba con normalidad. Larín había dejado notas. Hojas de papel cubiertas de letra apretada, junto al teclado. Las tomó y empezó a leer. Larín había intentado encontrar el interruptor principal, rastrear el circuito de alimentación de la instalación. No lo había conseguido. El sistema era demasiado complejo, demasiado enredado. Describía los intentos, los errores, los callejones sin salida. La última anotación se cortaba a mitad de frase. Si estás leyendo esto, es que yo no lo logré. Te lo pido. Inténtalo tú. No merecen. Después, solo garabatos. Dobló las hojas y las guardó en el bolsillo. Luego se sentó ante el panel y se puso a trabajar. Pasaron las horas. Estudió los esquemas, comprobó las conexiones, buscó nodos que pudiera desconectar sin riesgo de colapsar todo el sistema. Los generadores no solo alimentaban la instalación, sino también el soporte vital, la ventilación, la iluminación de emergencia. Cortarlo todo de golpe significaba sumir el objeto en una oscuridad total y asfixiar a quienes aún quedaran atrapados en el bucle. Si es que quedaba alguien. No lo sabía. No podía saberlo. Pero trabajó como si lo supiera con certeza. Pasaron 2 días. Apenas durmió, se alimentó de raciones, bebió agua del termo. A veces oía pasos en el pasillo, acompasados, incesantes. No salió a comprobar. Siguió trabajando. Al tercer día encontró la solución. Un camino alternativo a través del sistema de control de reserva. Si desconectaba el circuito principal y transfería la instalación a alimentación autónoma, funcionaría unas horas más y luego se detendría sola. Sin explosiones, sin derrumbes. Simplemente se detendría. Introdujo la secuencia de comandos. Las pantallas parpadearon. El zumbido de los generadores cambió. Se volvió más suave, más uniforme. El sistema entraba en modo de apagado. Se recostó en el respaldo y cerró los ojos. Todo había terminado. El silencio duró unos instantes. Luego, un chasquido en los altavoces del panel. El siseo del éter. Abrió los ojos y miró la pantalla. El indicador de comunicación brillaba en verde. Del altavoz llegó una voz. Suave, distorsionada por la interferencia, pero reconocible. Sala de control, cambio. ¿Ya está cerca? Larín. Se quedó paralizado mirando la pantalla. La voz se repitió, palabra por palabra. Luego otra vez. Y otra vez. Se levantó despacio y retrocedió del panel. El altavoz seguía siseando. La voz llamaba. Lo llamaba a él. Lo llamaba hacia el interior del bucle. Se giró y caminó hacia la salida. Rápido, sin mirar atrás. El pasillo se extendía interminable, pero él avanzaba contando los pasos, obligándose a no correr. El túnel, el ascenso, el aire frío, la nieve. Salió a la superficie al amanecer. El bosque estaba callado e indiferente. No se volvió a mirar. Echó a andar, alejándose por la nieve, entre los árboles, lejos del pozo. Bajo tierra, los generadores seguían funcionando. En Moscú lo esperaban. Pero no regresó. Desapareció a finales de los 70. El tren llegó sin él. La mochila apareció en el compartimento, intacta. La búsqueda no dio resultado alguno. El objeto 825 figuraba oficialmente como destruido. Los archivos sellados. El expediente cerrado. Pero en los bosques de los Urales, donde la nieve dura hasta mayo, a veces se oye un zumbido, grave, vibrante, que sube desde las entrañas de la tierra. Los lugareños evitan esos parajes. Dicen que allí llaman, que las voces piden ayuda, que si uno presta atención, puede oír su propio nombre. Leyendas, rumores, nada más. Pero quienes estuvieron dentro conocen la verdad. El bucle no termina. Espera. Y cuando en un apartamento de Moscú, vacío desde hacía muchos años, sonó el teléfono.
Nadie respondió. El auricular estaba sobre la mesa, y de él llegaba el siseo del éter, suave, insistente, llamando.